Para continuar con nuestro programa, vamos a dar la bienvenida al licenciado Narciso Vázquez Vega y a la licenciada Marisol Miranda. Ambos funcionarios se encuentran en la PRODECOM y para nosotros el tema que ellos van a desarrollar es muy importante y es la determinación del criterio del cálculo y asistencia para la determinación del impuesto sobre la renta en los centros cambiarios y transmisores de dinero, en los que en muchas ocasiones se han tomado criterios diferentes. Vamos a tratar de unificarlo y, por supuesto, con la asistencia de ellos y la asesoría que en su momento nos puedan brindar, así como los procesos mediante los cuales nosotros tengamos un organismo para ampararnos respecto de las cuestiones que suceden regularmente en la situación fiscal. La licenciada Marisol Miranda Montes de Oca es la directora de Enlace y Regulación. Ella va a estar con nosotros el día de hoy. Les voy a dar un antecedente muy pequeño de su gran experiencia. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Estudios Tecnológicos y Avanzados para la Comunidad, maestra en Derecho Administrativo y Fiscal por la Barra Nacional de Abogados. Inició su carrera profesional en el Servicio de Administración Tributaria como abogada dictaminadora en la Administración Desconcentrada Jurídica de México número 2. En el año 2016 ingresó a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, ocupando el cargo de jefe de departamento en la Dirección General de Quejas y Reclamaciones B, Subprocuraduría del Área en la Visitaduría General. Actualmente se desempeña como directora de Enlace y Regulación en la Subprocuraduría de Análisis Sistémico y Estudios Normativos. Por lo que respecta a la semblanza del licenciado Narciso Vázquez Vega, es director de Estudios Normativos, nacido en el estado de Veracruz, licenciado en Derecho egresado del Centro Universitario Regional de Totonacapán, de Papantla, Veracruz. Voy a volverlo a repetir. Egresado en el Centro Universitario Regional de Totonacapán, de Papantla, Veracruz. Cursó el diplomado en Derecho Tributario impartido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, y el diplomado en Derecho Procesal Fiscal impartido por Defensa y Formación en Sinergia SC. Cuenta con una maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Humanitas del Campus Ciudad de México. Inició su carrera profesional en la iniciativa privada como abogado litigante en materia laboral y administrativa en despachos jurídicos. En 2011 ingresó a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, desempeñándose en la Dirección General de Orientación y Asesoría al Contribuyente, ocupando diversos cargos como jefe de departamento, subdirector de área y director general de Análisis Sistémico, Enlace y Regulación. Actualmente desempeña el cargo de director general de Estudios Normativos en la Subprocuraduría de Análisis Sistémico y Estudios Normativos de PRODECOM. Me estaba confundiendo un poco porque les quería comentar que el área de análisis sistémico regularmente nos ha apoyado en las diferentes consultas que hemos realizado a PRODECOM y le ha dado seguimiento constante y muy puntual, y derivado del apoyo que tuvimos de PRODECOM, tuvimos también la oportunidad de contar con la miscelánea fiscal que actualmente todos ustedes aplican para las cuentas de los centros cambiarios. Realmente el apoyo que hemos tenido siempre por parte de PRODECOM es invaluable y agradecemos al licenciado Narciso Vázquez, así como a la licenciada Marisol Miranda, el estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Les cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Buena tarde a todas y todos. Pues efectivamente la intervención por parte de nosotros como funcionarios de PRODECOM va a ser por parte de la maestra Marisol Miranda y por un servidor. Y pues me voy a permitir aquí ocupar una presentación para dar continuidad con el tema. Pues agradecemos la invitación y prácticamente lo que vamos a comentar en esta intervención, pues es la problemática que se viene generando en cuanto a la determinación de cálculo de impuestos sobre la renta al momento de presentar los pagos provisionales, ¿no? Que tienen todos los centros cambiarios, ¿no? Prácticamente por la problemática, pues ya todos lo conocen,
pues es un tema que ha venido surgiendo. No obstante a ello, pues vamos a dar aquí una referencia o vamos a comentar unos antecedentes de la forma en cómo se presenta la declaración, partiendo también de unos criterios que, derivado de la interpretación, pues tiene PRODECON en cuanto a este tema, y al final de cuentas vamos a también a abordar el tema, pues, qué ha hecho PRODECON, o la forma en cómo está apoyando a los contribuyentes para este tipo de problemática, que creo que es lo que realmente, pues, interesa en esta intervención para las y los participantes, ¿no? De qué forma se le puede apoyar a este grupo de contribuyentes, ¿no? Pues bien, la problemática pues ya la tenemos en pantalla. El tema a tratar pues va a ser la determinación del criterio de cálculo y asistencia para la determinación del impuesto sobre la renta en centros cambiarios y transmisores de dinero. Muy bien. Pues aquí tenemos la problemática. ¿Cómo origina la problemática o cómo es que PRODECON se entera de esta problemática? En principio queremos aquí comentarle pues, que independientemente de la queja que se presentó o que se presentaron ante PRODECON, recibimos algunas consultas por parte de algunos contribuyentes o centros cambiarios derivado a esta problemática, e independientemente de la queja que ya venían presentando. Y lo que ven en pantalla, pues es que, como lo comentamos, es que diversos contribuyentes solicitan este servicio de PRODECON, y vía quejas se les brinda el servicio, en el que manifestaron que la problemática es que enfrentan toda vez que el aplicativo de declaraciones y pagos implementado por el SAT para determinar los ingresos de periodo de declaración considera la totalidad de los comprobantes fiscales que amparan tanto la compra como la venta de divisas, lo cual desde luego, pues aquí viene a generar contingencias fiscales, en virtud de que pues, se viene a determinar una cantidad mayor al ingreso pues, que realmente se está percibiendo, ¿no? Entonces, partiendo de este supuesto, pudiéramos decir en esta intervención que expedir un CFDI por la compra de divisas y otro CFDI por la venta de divisas, pues creo que no necesariamente aquí constituye un ingreso que incremente un haber patrimonial de un centro cambiario. No creo que no sería ahí el motivo de la problemática que se estaría generando, el hecho de la obligación de que se emita pues dos CFDIs, tanto para venta como para compra, ¿no? E independientemente a ello, creo que es importante identificar pues lo que se tendría que considerar también como incremento patrimonial. Al final, creo que ya hay aquí diversos criterios, incluso de la propia Suprema Corte de Justicia, por lo que se debe de considerar como un ingreso, ¿no? Cuando efectivamente incremente ese patrimonio del contribuyente. Bien, este incremento prácticamente pues, se debe de dar al momento en que se lleve a cabo la resta de los importes de esta compra de divisas a las ventas de estas mismas. Partiendo de ese supuesto, pues esa diferencia pues va a representar realmente o va a constituir realmente el ingreso objeto del tributo. Una vez que determinemos ese ingreso objeto del tributo, pues entonces sí tendríamos ya que aplicar a lo que refiere el artículo 2 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Creo que la base o el fundamento principal que se debe de considerar para el tratamiento o para el cumplimiento de la obligación en materia de impuestos sobre la renta sobre estos centros cambiarios, creo que es el artículo 12 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, como bien lo comentábamos en principio, pues ese es el fundamento principal. No obstante a ello, para efectos de renta, pues como bien ya pues es del conocimiento, ¿no? En su artículo 16 refiere la obligación de la acumulación de la totalidad de estos ingresos, es decir, tanto los que se perciban en efectivo, en bienes, en servicios, en crédito o de cualquier otro tipo.
Y partiendo de este supuesto, o dando continuidad a esto, pues viene a referir lo que es el artículo 14, donde el artículo 14 pues, nos hace referencia que el contribuyente efectuará pagos provisionales, ¿no? Además de la anual, pues a cuenta de ese impuesto anual, tiene la obligación de presentar pagos provisionales. ¿Y por qué retomamos este punto? ¿Por qué es importante considerar el artículo 16? Porque creo que es la base de poder distinguir cuál es el tratamiento que efectivamente se le está dando a los ingresos que perciben los centros cambiarios, ¿no? Bajo el supuesto previsto en el artículo 12 del reglamento del impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque, como bien conocemos, la acumulación de ingresos en el sistema tributario mexicano parte de dos supuestos, ¿no? Una es flujo de efectivo y otra es el flujo de devengo o devengado, ¿no? De manera general, pues ya conocemos que el de devengado, pues en términos generales, pues aplica a las personas morales, ¿no? Pagadoras de impuesto. ¿Qué representa esto? Pues es prácticamente respecto de las operaciones efectuadas como a manera de ejemplo, ¿no? En moneda extranjera que originen una ganancia cambiaria, pues prácticamente deberán reconocerse pues desde el momento en que se esté llevando esta operación, desde el momento en que se esté realizando, es decir, desde el momento en que se produce ese derecho de cobro. Entonces ahí nos encontramos en un sistema de devengo o devengado. El otro supuesto es la que normalmente también de manera general pues aplica para personas físicas, es el flujo de efectivo, que es parte del tratamiento de manera anticipada, les comento, que hace referencia el artículo 12 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, y creo que es también parte de la problemática que se viene generando para efectos del aplicativo al momento de presentar estos pagos provisionales, ¿no? Bien, pues aquí tenemos como marco legal también el artículo 14 de la ley del impuesto sobre la renta. Prácticamente en este tema, pues hace referencia que los contribuyentes efectuarán pagos provisionales y posteriormente, conforme a esto, pues también lo refiere que todo el procedimiento que los pagadores de impuestos deben de seguir para efecto del cumplimiento de la obligación, la disminución que deben de llevar a cabo, pues entre ellas tenemos las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores según se vaya actualizando el supuesto, ¿no? Bien, pues ya de manera general, ya vimos el marco legal, pues aquí tenemos en pantalla que la disposición legal ya comentada, pues a la conclusión que podríamos arribar es que las personas morales pues, acumulan la totalidad de esos ingresos, ¿no? En principio, ¿no? De los cuales se identifican, ya lo comentábamos, tanto los que se perciban en efectivo, en bienes, en servicios, en crédito, y otros tipos de ingresos. Resaltamos aquí los de en crédito. ¿Por qué? Porque los en crédito, pues al final de cuentas, como es un sistema de flujo de devengado para efectos de personas morales, lo deben de acumular desde el momento en que se produce ese derecho de cobro. Aun cuando no se percibe ese flujo de efectivo, tienen la obligación de acumularlo para efectos del impuesto sobre la renta. Bien, pues aquí tenemos, hace referencia, ingresos en crédito, cobros que se efectuarán con posterioridad a que se haya entregado un bien o se haya prestado un servicio. Sin embargo, como bien lo comentábamos, para efectos de las personas morales, pues, se considera un ingreso, es acumulable desde el momento en que se produce su derecho de cobro, aun cuando materialmente no se haya recibido, no se haya efectuado ese cobro. Entonces, creo que aparte partimos de ese supuesto para arribar ahorita a la conclusión, lo que refiere el artículo 12 del reglamento de impuesto sobre la renta. Bien, aquí a manera de ejemplo, retomando el artículo 14 de la ley de impuestos sobre la renta, en una determinación normal de una persona moral en un esquema de devengado, pues ya conocemos, ¿no? Tenemos ingresos nominales del periodo, vamos a aplicar aquí por el coeficiente de utilidad que se haya determinado, pues aquí nos va a dar una utilidad fiscal para el pago provisional. Obviamente nos encontramos ante un esquema de devengado. Y de ahí, pues vamos a aplicar menos la amortización de pérdidas fiscales de ejercicio. Si traemos PTU, ahí aplicamos la PTU, nos va a generar una base gravable, de ahí aplicamos por tasa del impuesto sobre la renta, igual nos va a generar un ISR causado. Y de ahí lo que se les tenga que restar,
para llegar a la conclusión al impuesto sobre la renta que realmente se tenga que pagar. Pero pues esto es un esquema de un ejemplo de una persona moral normal, ¿no? Que se le esté aplicando en un esquema de devengado. Ahorita vamos a ver al momento de llegar cómo vamos a aplicar esos ingresos que perciben los centros cambiarios y que efectivamente, derivado de la interpretación que se hace al artículo 12 del reglamento, pues sí, efectivamente se advierte que es un flujo de efectivo. Aquí tenemos el artículo 12, ¿no? Que prevé el reglamento de ley de impuestos sobre la renta. Me voy a permitir leerlo de manera textual, donde hace referencia que para efectos del artículo 16 y 90 de ley, las personas morales y físicas residentes en México que se dedican a la compra y venta de divisas distintas a las casas de cambio, pues deberán acumular los ingresos determinados de conformidad con los artículos 8, 18, fracción 9, 44 y 45, y los que vienen ahí de la ley, tomando en consideración, aquí viene tomando en consideración solo la ganancia efectivamente percibida. Creo que aquí hay un tema ya muy importante, ¿no? De la problemática que se viene a generar en cuanto al aplicativo. Hace referencia a que se va a acumular únicamente la ganancia efectivamente percibida y se deberá estar soportado en la contabilidad del contribuyente, ¿no? Entonces, a manera de conclusión, personas físicas y morales, si tienen la actividad de compra-venta de divisas, la acumulación de ingresos va a partir únicamente de la ganancia efectivamente percibida. ¿Qué vamos a entender por ganancia? Pues prácticamente pues va a ser la disminución de esos ingresos percibidos, pues las erogaciones que correspondan, ¿no? Es decir, esa diferencia entre ingresos derivados de ventas logradas y los costos y gastos que se adquieran para la generación de esos mismos ingresos, ¿no? Entonces, aquí, en este supuesto, para efectos del artículo 12, no entraría el tema del supuesto que veíamos anteriormente, de los ingresos en crédito, ¿no? Los ingresos en crédito únicamente entran para efectos del sistema de devengado, ¿no? Entonces, creo que aquí es donde deriva ya la problemática que pues ya todos lo conocen, ¿no? A manera de conclusión, ya lo comentábamos, ¿no? Este artículo 12, pues creo que representa una excepción al método de acumulación que emplean las personas morales conforme al sistema de devengo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que se tiene que acumular, como ya lo comentábamos, es la ganancia efectivamente percibida, ¿no? Entonces, para que los centros cambiarios determinen sus pagos provisionales, pues lo que tienen que hacer es separar los ingresos obtenidos atendiendo a ese esquema de acumulación que es de devengado, para posteriormente sumarlos y poder aplicar el procedimiento que prevé el artículo 14 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Desde luego, quiero dejar muy puntual, esto es una interpretación por parte de PRODECON, pues como órgano especializado en materia tributaria. Desde luego, aquí las autoridades fiscales o incluso los órganos jurisdiccionales o judiciales van a tener sus propias interpretaciones al momento de resolver un caso en concreto, ¿no? Esta es mera interpretación de PRODECON al momento de analizar este artículo 2. Entonces, aquí llegamos que conforme a la fracción segunda del artículo 14 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, pues la utilidad para el pago provisional se determina conforme al esquema de devengo, mientras que la ganancia efectivamente percibida se obtiene con base a flujo de efectivo conforme al artículo 12 del reglamento de la ley de la materia. Entonces, estos son los puntos importantes que hay que considerar para este tema. Entonces, aquí viene ya la determinación del ISR para personas morales, centros cambiarios que se dedican a la compra de divisas. Obviamente, estos centros cambiarios va a haber algunas que se dedican a otras actividades. Entonces, para efecto de aplicarle ese artículo 12, pues tenemos aquí lo que identificamos en pantalla a manera de ejemplo, son erogaciones realizadas para efectuar la compra. Entre ellas, pues el costo de ventas, de ahí vamos a disminuirle los ingresos derivados de todas las ventas. Y aquí vamos a obtener una ganancia efectivamente percibida. Entonces, para aplicar el procedimiento de la determinación del impuesto provisional, pues vamos a tener ingresos nominales del periodo que se percibieron por otras actividades, pues le vamos a aplicar lo que comúnmente se lleva a cabo, una utilidad fiscal para pago provisional,
Obviamente va a ser esto en el esquema de devengado. Aquí, para efectos de no mezclar, como ya comentábamos en principio, en el sistema jurídico mexicano tenemos dos esquemas. Una es el flujo de efectivo y otro es el de devengado. Entonces, para no mezclar, la consideración que se está llevando a cabo, mera opinión de PRODECON, la consideración es considerar primero ingresos nominales del periodo aplicando el coeficiente dentro de un esquema de devengado para posteriormente sumarle a las ganancias efectivamente percibidas por la compra de divisas, que lo estamos considerando en un flujo de efectivo. Entonces, para no hacer la mezcla, es que se lleve a cabo la separación de estos ingresos en cuanto a su acumulación. Y posteriormente, pues ya todo el procedimiento, lo que tenemos ahí, restarle la amortización de pérdidas PTU a fin de llegar al ISR a pagar, ¿no? Entonces, esta es la interpretación que se trae como PRODECON, incluso es lo que se hizo referencia o se señaló al momento de resolverse las consultas especializadas que algunos centros cambiarios acudieron a la Dirección de Estudios Normativos. Esta es la conclusión a la que se llevó a cabo, la conclusión a la que se emitió en ese dictamen, y que desde luego, reitero, la autoridad fiscal pues ya tendrá ahí sus propias interpretaciones, o incluso las autoridades judiciales o jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque seguramente el aplicativo esto no va a permitir hacer esta distinción entre ingresos, los ingresos que se perciben en un sistema de devengado y un sistema de flujo de efectivo. Pues bien, pues como ya conocemos, actualmente pues existe una regla donde al final de cuentas sí hace referencia que las personas los centros cambiarios que lleven a cabo la actividad o perciban un ingreso, tanto para las compras o para las ventas, pues tendrán que emitir un CFDI por la compra y otro CFDI por la venta, que creo que es parte de donde se origina la problemática. Sin embargo, lo que comentábamos en principio, pues no todo lo que se refleje en un CFDI, al final de cuentas va a venir a representar un ingreso que para efectos de impuestos sobre la renta o que sea acumulable para la determinación, sino más bien creo que en cada determinado supuesto creo que se presenta una situación muy en particular, como lo es pues que está ocurriendo con estos centros, con los centros cambiarios, ¿no? De ahí que el tratamiento que hay que darle pues es bajo la interpretación de la norma, ¿no? Derivado de las quejas que se presentaron aquí, también es importante comentar, pareciera pues ya la autoridad sí dio respuesta a esta presentación de las diversas quejas que se presentaron, y la forma en cómo lo están resolviendo, pues es que en la plataforma de servicios de declaraciones y pagos, partiendo del informe que rindió la autoridad fiscal ante la PRODECON, pues hizo una identificación, hizo una precisión ahí, que es la que ven en pantalla, y hizo referencia que en caso de que los contribuyentes deseen disminuir los ingresos prellenados, porque algunos de los montos ya fueron acumulados en periodos anteriores, o bien porque al acumular el ingreso facturado debe acumular la ganancia, pues hizo una adición donde al final de cuentas se tendría que contestar con un sí, donde dice tienes ingresos nominales a disminuir. Dice, pues es ahí donde se tiene que contestar con un sí a efecto de disminuir esos ingresos que no representan un ingreso dentro de una operación que lleva a cabo un centro cambiario. Entonces, esta es la pantalla que actualmente se visualizan al momento de entrar al aplicativo de declaraciones y pagos. También en este extracto de declaraciones y pagos, pues también es la siguiente pantalla que observan, donde al final de cuentas pues son los ingresos facturados en el que se determinó la ganancia por la enajenación. Esto lo observan dentro del aplicativo, y al final de cuentas pues ya viene de manera general, donde se muestra el monto total de los ingresos nominales a disminuir, pues previamente ya capturados, y de lo que ven en pantalla son los ingresos nominales facturados, y viene igual la pregunta, tienes ingresos nominales a disminuir, donde hay que aplicar el sí, y ingresos nominales a disminuir, y al final de cuentas, pues la totalidad que viene como ingreso nominal, la que realmente va a representar para efectos del impuesto sobre la renta. Pues esta fue digamos, una solución de manera
pues sí, provisional, creo que no resuelve, en opinión, no resuelve el fondo de la problemática. De ahí es que, pues también como PRODECON, como representante de los pagadores de impuestos, pues seguimos implementando ahí pues el acercamiento ya con las autoridades fiscales, el que efectivamente se busque una solución de fondo a estas problemáticas. Y pues también, pues ya de todas estas pláticas, de todas estas intervenciones, o incluso lo que se va a continuar, o las actividades que se van a continuar en beneficio de estos pagadores de impuestos, pues también va a tener la intervención de la maestra Marisol Miranda, que ella ya nos va a platicar de manera precisa cómo es que se tiene implementado, ¿no? Este seguimiento que se le va a dar a lo que ya estamos comentando. Entonces, de mi parte, mi intervención sería, aquí terminaría y ya paso el uso de la voz a la maestra Marisol, por favor. Gracias, licenciado. Gracias por la invitación a este foro. Una vez expuesto lo anterior y de conocer el origen de esta problemática que hoy presentan los centros cambiarios, es importante destacar estas conclusiones que están visualizando y como ya lo adelantó el licenciado Narciso, pues observamos que esta solución que implementa el SAT a través del aplicativo de servicios y declaraciones y pagos no resuelve realmente la problemática de fondo, y más adelante vamos a traer un ejemplo de una carta de invitación que están recibiendo actualmente los contribuyentes a pesar de haber realizado esta distinción en el aplicativo. Como también ya se precisó, este aplicativo considera ambos conceptos, los de compra y los de venta de las divisas, como la totalidad de los ingresos, sin que para ello se considere lo establecido por el artículo 12 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Por todo ello, pues consideramos que al revertir esta carga hacia los contribuyentes de ellos, generar o capturar de manera mecánica esto, pues les están generando una carga administrativa adicional. Pero aquí lo importante y lo que hoy nos ocupa es saber qué ha hecho PRODECON respecto a este tema. Bueno, les comento que el 21 de agosto notificamos un requerimiento de información al SAT respecto, primero explicándole esta problemática, la cual ya se expuso, y en base a ello estamos solicitando que sea el propio aplicativo de declaraciones y pagos quien haga la distinción, y que esa distinción la realice en base al cruce de la información que se captura en los complementos de pago, porque como ya bien se estableció a través de la regla 27115, el propio SAT es donde estableció que la distinción de la compra y la venta de las divisas se realiza a través de este complemento. Entonces, si se considera que esta información ya la tiene el SAT, pues lo lógico sería que automaticen esta distinción en el aplicativo. Aquí cabe destacar que dependiendo de la respuesta que recibamos por parte del SAT, se va a valorar la viabilidad de emitir un análisis sistémico. En el caso de que esta respuesta no resulte favorable con la explicación que ya se ha dado, entonces ya procederíamos a hacer el estudio de poder emitir este análisis sistémico, en donde se realicen pues varias sugerencias a la autoridad, entre estas, insistir que sería el propio aplicativo quien tendría que realizar esta distinción, y no así los pagadores de impuestos capturando de manera manual y haciendo la distinción ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les comentaba, hemos detectado que estos contribuyentes han recibido cartas de invitación, y en el ejemplo que a continuación veremos, aquí se observa que el SAT, después del cruce que realiza a sus bases de datos,
hace esa observación en el sentido de que pues los ingresos que de los FDIs contra lo que el contribuyente está declarando en su declaración anual, pues hay una discrepancia, ¿no? Esto aquí me gustaría destacar en el tema de las cartas de invitación, lo que ya resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en julio de 2019 a través de la jurisprudencia 110-2019, en donde estableció y resolvió que este tipo de cartas de invitación no son impugnables en juicio contencioso administrativo y hace la precisión que este tipo de cartas solamente constituyen un acto declarativo, a través del cual pues la autoridad está exhortando al contribuyente a regularizar su situación fiscal y este acto exclusivamente señala una cantidad que él toma de sus registros y que la tendrá en cuenta en su caso si determina ejercer alguna facultad de comprobación y por lo tanto esta carta no crea derechos por sí misma. Sin embargo, si ustedes reciben esta carta invitación, aquí en Prodecon podemos ofrecerles el servicio de asesoría a través del cual pues podamos brindarles pues algunas recomendaciones sobre cómo atender esta carta. Y en el caso de que ustedes ya hayan presentado esta aclaración, esta carta de invitación y no hayan recibido respuesta por parte de la autoridad, pues en su caso podemos ofrecerles el servicio de quejas y reclamaciones para obtener esa respuesta y ver en su caso si la autoridad les va a tener por aclarada esta carta de invitación o bien cuál sería la acción a seguir dentro de su caso en concreto. Ahora bien, ¿qué pasa si en el caso de la autoridad decide iniciar facultades de comprobación precisamente porque está observando estas diferencias, ¿no? Ya sea que decida hacerlo mediante una visita domiciliaria, una revisión de gabinete o una revisión electrónica. En este caso, podrían solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo. Aquí cabe destacar que la solicitud, y esto me gustaría enfatizarlo porque esta reforma se originó en 2021, en donde pueden presentar el acuerdo conclusivo en cualquier momento a partir de que inicie el ejercicio de las facultades, pero está limitado a que se haga dentro de los 20 días siguientes a aquel en que se haya notificado, pues ya sea su acta final, su oficio de observaciones o la resolución provisional en su caso que se emita en la revisión electrónica. Entonces, estos son los servicios que a nosotros nos gustaría destacar, a los cuales pueden acudir a Prodecon a solicitarlos y también compartirles lo que ya les comenté respecto al requerimiento y las acciones que estamos implementando al interior de la Prodecon con el fin de solventar estas problemáticas que hoy se presentan respecto a la declaración y al aplicativo que el SAT está utilizando. Y finalmente, pues les compartimos nuestros canales de contacto en donde pueden solicitar cualquiera de nuestros servicios, ya sea asesoría, quejas, representación legal y acuerdos conclusivos, análisis sistémico o consultas especializadas. Y eso sería cuanto. Muchas gracias. Muy bien, pues esta prácticamente sería la intervención que tenemos en cuanto al presente tema, ¿no? No sé si tengan ahí o vamos a pasar a un tema de preguntas y respuestas. Sí, licenciado, claro que sí. Ya tenemos aquí nuestra primera pregunta y nos dicen que sí, quiere decir que la ganancia por venta de divisas se le aplica directamente la tasa del 30% del ISR. Sí, claro, efectivamente lo que comentábamos en principio, lo que hizo referencia el artículo 12 del reglamento de ley de impuestos sobre la renta, pues es que distingue esa parte, porque al momento de su literalidad sí se refiere que lo que en sí se tiene que considerar es la ganancia efectivamente percibida, y lo que comentábamos, al momento de presentarla
presentar la declaración de pago provisional, efectivamente hay personas, centros cambiarios que van a percibir otros ingresos, ¿no? Entonces, lo que no podemos hacer es mezclar lo que obtenemos bajo el sistema de devengado, como el tratamiento pues, que le debemos de dar a este ingreso que se percibe directamente pues, por la operación de compra y venta que se está llevando a cabo. Y es ese tratamiento que requiere el 12 de flujo de efectivo y efectivamente pues ahí el impuesto que le va a corresponder. Muchas gracias, licenciado. Si nos indican, aquí tengo otra pregunta. ¿Qué paso a seguir recomendarían si desde hace 3 años nos encontramos en liquidación y nos observan los ingresos? Ya se les explicó al SAT los artículos y el origen de la utilidad. Sin embargo, no hemos tenido respuesta para continuar con el cierre. Entiendo que traen un tema de liquidación y lo que no les permiten es concluir con ese procedimiento, ¿no? En ocasiones lo que hemos identificado es que pues, efectivamente al momento de llevar a cabo este trámite, pues la autoridad fiscal pues, requiere ahí pues que efectivamente el contribuyente se encuentra al cumplimiento de las obligaciones, solicita el cumplimiento de todos los requisitos e incluso pues, pudiéramos considerar ahí otros requisitos, otros trámites que la autoridad fiscal considera que se tienen que cumplir para culminar el trámite. Lo que pudiéramos hacer es invitarlos a acudir a PRODECON, analizamos cuál es la problemática, cuál es el requisito o cuál es ese elemento que la autoridad fiscal considera que se encuentra pendiente de cumplir y en base a ello pues vamos a determinar a través de la asesoría pues el servicio que les podríamos brindar. Lo más seguro puede ser a través de la presentación de una queja a efecto de que se lleven a cabo las acciones de investigación. Ok, entonces la recomendación sería de una vez que presenten su queja en PRODECON. ¿Estoy entendiendo correcto, licenciado? Sí, que acudan a PRODECON, al área de asesoría, ya una vez que el área de asesoría determine la viabilidad de la remisión al área de quejas, que seguramente así va a ser, para pues ya en un momento dado pues se inicie con el trámite. Lo que se hace en quejas pues es que se requiere a la autoridad, obviamente previo de la revisión de esos documentos que nos van a aportar o que el pagador de impuestos va a aportar, vamos a identificar cuál es la problemática que se está generando. Seguramente si nos encontramos ante un tema de solicitud de exceso de información, pues se enviaría a quejas y ya el área de quejas pues ya le correspondería llevar a cabo el procedimiento correspondiente. Muchas gracias, licenciado. Tenemos una pregunta de mi socia, la contadora Dulce María Belmonte, que ella siempre hace preguntas sumamente de fondo. Y nos dice Dulce, ¿debemos considerar el coeficiente de utilidad que tenga el centro cambiario? Está precisamente lo que está en pantalla. El criterio de PRODECON incluso que lo consideramos en unas consultas o en los dictámenes que se emitieron a estas consultas especializadas, es que precisamente cuando obtienen otros ingresos, además de la operación que lleve a cabo el centro cambiario, pues separaríamos a efecto de no mezclar ese esquema de acumulación. Una es del sistema de devengado y otro es el sistema de flujo de efectivo. Y de entrada lo que ven en pantalla es prácticamente una vez que yo determine mis ingresos de un periodo por otras actividades, pues le voy a aplicar un coeficiente de utilidad para esa actividad del sistema de devengado. Y posteriormente, pues sumarle la ganancia efectivamente percibida por la compra de divisas, que en este caso, pues ese es el tratamiento que le está dando el reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta, específicamente en su artículo 12, donde hace referencia que es la ganancia efectivamente percibida, y creo que ahí a consideración de PRODECON, pues no se le aplicaría un coeficiente de utilidad. Desde luego, pues esta es la interpretación que hace PRODECON. Creo que seguramente ahí las autoridades fiscales o incluso las jurisdiccionales o judiciales, pues ya tendrán ahí su propia interpretación, pero mientras esta es la conclusión que tenemos. Muchas gracias.
Muchas gracias, licenciado. Nos tenemos aquí otra pregunta. ¿Cuál es el número de expediente u oficio en el que el SAT dio la solución provisional para disminuir las compras de divisas en el aplicativo de pagos provisionales? Bueno, en cuanto a conocer el número de expediente u oficio, no podríamos proporcionar la información porque se trata de información reservada que se obtuvo derivado de que un contribuyente presentó una queja. De ahí conocimos este procedimiento que el SAT está implementando, el cual no podríamos dar a conocer precisamente porque implicaría dar a conocer esos datos personales que trae el expediente, pero el procedimiento que se explicó respecto de cómo se utiliza el aplicativo para la disminución de estos ingresos fue el que el SAT nos rindió en un informe derivado de este procedimiento de queja. Muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta nos indica, les comparto los datos de contacto de correo electrónico, atención al contribuyente @prodecon.gov.mx. Muchas gracias, licenciada Marisol. La contadora Minerva nos pregunta, ¿la solución emergente de declarar los ingresos acumulables es válido mientras no resuelva la autoridad? Desde luego creo que aquí se presenta, seguramente se van a presentar opiniones diversas. Creo que al final de cuentas lo que se tiene que determinar es el cumplimiento de la obligación. Creo que lo que no debemos de perder de vista es este cumplimiento de la obligación y al final de cuentas lo que comentábamos. Si yo estoy cumpliendo con mi obligación, llevando a cabo un procedimiento y partiendo de una interpretación de la norma y no estoy cayendo en incumplimiento, mi opinión sería válido. Desde luego, yo creo que en un procedimiento de fiscalización, la autoridad tiene todas las facultades también de determinar lo que él considere pertinente, y desde luego creo que ya las competentes, las que sí tienen ahí la competencia de determinar si es o no es válido, son las autoridades jurisdiccionales o en su caso las judiciales, ¿no? Dependiendo de la etapa del procedimiento en que se encuentra. Muchas gracias, licenciado. Aquí nos agrega la licenciada Marisol la información para que ustedes se puedan comunicar a Prodecon. Nos dice vía telefónica llamando al 55 12 05 90 00, en la Ciudad de México al 800 611 0190, la da sin costo en el interior del país, o si te encuentras en el extranjero, viene el número 55 12 05 9000. Tenemos otra pregunta. Si el centro cambiario únicamente obtiene, muchas gracias, licenciada Marisol, si el centro cambiario únicamente obtiene ingresos por venta de divisas, ¿no tendría coeficiente de utilidad? Sí, si únicamente lleva a cabo esa operación exclusiva, desde luego el procedimiento que sería es no aplicar coeficiente de utilidad, porque al final de cuentas la conclusión o el criterio que tenemos es el coeficiente de utilidad se aplicaría por esos otros ingresos, y una vez que se determine la ganancia efectivamente percibida por la compraventa de divisas, esa es la que representa únicamente el flujo, y lo que estamos considerando es que se sume al anterior. Muchas gracias. La siguiente pregunta nos indica, ¿quiere decir que a la ganancia por venta de divisas se le aplica directamente la tasa del 30% del ISR? Sí, es correcto. Muchas gracias. Solo preciso, tengo aquí otra pregunta, una precisión. Dice, solo preciso que los centros cambiarios solo tienen ingresos por compraventa de divisas. No pueden realizar otro tipo de operaciones, a menos que vendan activos depreciados total o parcialmente. Que quedaría únicamente lo que comentábamos en principio, sería únicamente la ganancia efectivamente percibida por la compra de divisas. Creo que aquí nos remitiríamos un poco de lo que refiere el artículo 12. El artículo 12 claramente claramente lo expresa, donde sí hace referencia que solo se va a acumular la ganancia efectivamente percibida, pero si vemos en la parte superior de ese artículo, sí lo refiere que para efectos de los artículos 16 y 90,
personas morales y personas físicas pues deben llevar a cabo todo este procedimiento que refiere las disposiciones para el cumplimiento de la obligación, desde luego. Claro que sí, muchas gracias. Son las preguntas que tengo aquí. No sé si Dulce o el licenciado Jorge López quisieran abrir su micrófono para que pudiéramos tener la parte de los criterios que de alguna forma han sido no dispares ni mucho menos, sino los criterios que se han aplicado por algunos socios. También tenemos una pregunta en tanto ellos deciden de Aldo Hernández Millán y nos dice, ¿puede un contribuyente centro cambiario a través de la Prodecom solicitar al SAT que emita una opinión oficial a través de un acuerdo conclusivo en el entendido que la ley no contempla a este tipo de contribuyentes? No, la respuesta concreta de la pregunta sería no, porque al final de cuentas el acuerdo conclusivo es un procedimiento especial cuando prácticamente la autoridad ya ha iniciado una facultad de comprobación. Es un esquema de mediación a efecto de poder solucionar de manera anticipada esa problemática. A través del acuerdo conclusivo no. Creo que la viabilidad pues es ya el procedimiento que estamos llevando. Actualmente nos encontramos en una etapa de requerimientos. Si con el requerimiento no se obtiene ninguna respuesta, desde luego que pasaríamos pues a la siguiente etapa que es la presentación del análisis sistémico. Creo que ese sería el medio. Y por cuanto hace a la presentación ahí del escrito para la generación del criterio, no podríamos intervenir de manera directa, pero desde luego el contribuyente, como centro cambiario, pues sí podría presentar su consulta directamente ante la autoridad fiscal. Muchas gracias, licenciado. Tenemos una pregunta del ingeniero José Refugio y nos dice, dice que no es pregunta, es solo reconocimiento a Prodecom por todo el apoyo que ofrecen a los contribuyentes. Me consta por el apoyo a nuestro centro cambiario. Durante 3 años me asesoraron y apoyaron en un crédito fiscal. Afortunadamente lo ganamos con su ayuda. Pues gracias, y creo que también para eso, pues para eso se creó la Prodecom, para apoyar efectivamente al contribuyente y pues también aprovechar la invitación a que pues, efectivamente pues acudan, ¿no? Para utilizar todos los servicios que brinda Prodecom, y no solamente el servicio de asesoría, sino todo lo que podemos ser de quejas, representación legal, acuerdos conclusivos o incluso el de consulta especializada. Muchas gracias. Y sí, de verdad, también nosotros reconocemos mucho su trabajo y el apoyo no solo a la asociación, sino al sector en general. Dulce, licenciado, no sé si ustedes quisieran precisar de alguna forma el criterio. Yo tengo una duda, si me permite, licenciado Narciso y el auditorio. Bueno, también le agradezco enorme su participación y la ayuda que nos dan. Yo tengo una duda con relación al coeficiente de utilidad. El coeficiente de utilidad del año anterior representa la utilidad neta, digamos, ¿no? Ya se expresa en el coeficiente de utilidad el monto del gasto de alguna manera, y la declaración anual se paga ya de la utilidad neta, ¿no? El impuesto anual es sobre la utilidad neta. Entonces, yo tengo la duda, los centros cambiarios pues solo realizan compraventa de divisas, son los únicos ingresos que tienen, y del ingreso mensual que determinamos en la contabilidad y a través de los FDIs operados correctamente, a esa utilidad le estamos disminuyendo el coeficiente de utilidad, le estamos aplicando, no disminuyendo, aplicando el coeficiente de utilidad, y sobre eso hacemos el pago del 30% de impuesto sobre la renta. Si no lo hiciéramos, seguramente siempre los centros cambiarios saldrían con saldo a favor en la declaración anual, porque el pago provisional que estarían haciendo, pues sin aplicar el coeficiente de utilidad, estaría representando que la utilidad neta del año, pues es la utilidad bruta, o sea, sin disminuir el gasto. Entonces, al momento de aplicar rentas, salarios, etcétera, todo lo que es deducible,
entonces siempre saldrían con saldo a favor. Sí es correcto hacerlo así, o sea, no aplicar el coeficiente de utilidad en los pagos provisionales, porque esto realmente le quitaría liquidez importante al centro cambiario cada mes. Sí, lo que nosotros consideramos en la consulta especializada que se resuelve derivado de un centro cambiario, lo que vemos en pantalla es la conclusión a la que se llegó. Desde luego, lo que comentaba en principio, seguramente no lo va a permitir el aplicativo del SAT. Sí, efectivamente, sí se generan ahí varias opiniones. Creo que de hecho para eso sirve o para eso nos va a servir el análisis sistémico a efecto de que ya la autoridad fiscal pues establezca ahí un procedimiento o la propia opinión de la autoridad a efecto de no generar contingencia, porque efectivamente como bien usted lo comenta, desde de todos los ingresos, pues sí, efectivamente tendría que aplicar un coeficiente de utilidad y de ahí seguir con todo el procedimiento. Pero le comento, pues, esta es la conclusión que llegamos al resolver la consulta. Desde luego es una opinión de Prodecon, seguramente pues existirán ahí por ahí opiniones diversas y también con la aclaración que creo que el aplicativo ahí de la autoridad fiscal no lo va a permitir, pero digo, la conclusión al final, digo, el procedimiento ya lo estamos llevando a cabo y creo que qué es lo que creo que yo buscamos para que en un momento dado se genere certeza jurídica en el cumplimiento de la obligación de todos los centros cambiarios. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Sí, pues ustedes tienen la palabra de honor en estos temas. Muy amable. Estamos a la orden. Gracias, licenciado Vázquez. También me gustaría que le comparta a la audiencia que seguimos caminando en aquellos prospectos, ¿verdad? Que hemos ingresado como quejas en su momento ante la Prodecon. Esperemos que muy pronto podamos tener consultas. Aquí me surge una duda, licenciado, y usted nos dirá, cuando en algunas ocasiones tenemos diferencia de criterios de la aplicación, de la forma de resolver esta situación, porque cada uno interpretamos algo diferente de las disposiciones, ¿podríamos nosotros presentar consultas en el sentido de resolver la situación, que los criterios fueran diferentes y que ustedes tuvieran oportunidad de resolver, aunque sus criterios no estuvieran homologados? Las consultas especializadas sí la pueden presentar, pero eso se limita a mera interpretación de la norma. Creo aquí para efecto de que pueda generar certidumbre o seguridad jurídica a todo el grupo de contribuyentes, sí sería a través del análisis sistémico. O sea, la consulta especializada seguramente pues, le va a servir únicamente para el contribuyente que lo presente, pero ahí lo que se emite es mera opinión de Prodecon en cuanto a la interpretación de la norma. Y no obstante a ello, el análisis sistémico sí, ahí sí nos sirve. ¿Por qué? Porque obtenemos una respuesta por parte de la autoridad a través de ese trámite. En la consulta no la obtenemos, queda de manera unilateral por parte de Prodecon. Y en ese análisis que nosotros presentemos, podemos tener los diferentes criterios que se han venido utilizando para que se incluyan todos. Si nos apoyan ahí, de hecho creo que nos serviría. Le comentábamos en principio, actualmente nos encontramos en una etapa de requerimientos, se presentó un requerimiento ante la autoridad. Si no se resuelve a través de ese requerimiento o en la respuesta que emite la autoridad fiscal, pasaríamos a la etapa del análisis sistémico. Y si tienen ahí criterios, como lo comentamos seguramente, pues hay varios criterios de aplicación en cuanto al cumplimiento de la obligación, sí nos serviría de utilidad para poder robustecer ese análisis sistémico, entrar y complementar ya el análisis que se llevó a cabo y desde luego hacerle ver a la autoridad pues todas las contingencias que se están presentando. Ok, sí, sobre todo porque cuando se aplica diferente criterio en función de la interpretación que cada entidad realiza, o sea, un centro cambiario u otro, y que nosotros podamos presentarle ambas para darle seguimiento y ustedes puedan hacer el análisis, eso es posible, ¿verdad, licenciado?
Sí, nos pueden compartir todo el criterio que traen y ya nosotros, ya derivado del análisis que se realice, pues podemos incorporar todo ese criterio pues dentro del documento que se tenga que presentar. Muchísimas gracias. Permítame, voy a revisar si tenemos alguna otra pregunta. Bueno, tengo aquí una precisión por parte del contador, del licenciado José Martín Aguilar Paulín. Dice, con todo respeto, pienso que por el momento no nos queda más que adivinar la manera más correcta para pagar los impuestos correctos sin tener problemas con el SAT, pero creo que lo importante es lograr un procedimiento único y exclusivo para todos los centros cambiarios y con ello dejar de estar adivinando. Ese sería el camino correcto. Digo, en respuesta, sí entendemos ahí la inquietud y pues en base a ello, pues también con el compromiso ahí de dar continuidad al trámite que ya traemos ahí iniciado con la autoridad fiscal, a efecto pues también que se genere un solo criterio respecto a este tema. Muchísimas gracias. Ya ahorita tenemos algunos comentarios, solo le voy a dar lectura rápidamente para que no se queden en el chat, si le parece bien, licenciado. Nos dicen, se generarían pérdidas fiscales y se deberán de aplicar en los ejercicios siguientes, tanto en pagos provisionales como anuales. Nos dice el ingeniero Refugio, es correcto, Martín, muy de acuerdo con tu comentario, ojalá lo logremos. Miguel Gallardo nos dice que muchas felicidades por la presentación y por tratar de unificar estos criterios. Como no tenemos más preguntas, no nos resta más que agradecer su participación. Realmente para nosotros es muy importante siempre contar con Prodecom en estos foros porque aparte de que nos da mucha luz, nos da mucha certeza de que efectivamente vamos a poder lograr algo. Ya en el pasado lo logramos con la miscelánea fiscal. Muchas gracias a todo el equipo de Prodecom. Y pues no nos resta más que agradecer a la licenciada Marisol y al licenciado Narciso. Lo hago yo por conducto, lo hace la asociación por mi conducto, agradece la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, así como el director general, el licenciado Jorge Ramiro López Soto, y yo en lo particular su participación, su aceptación de estar con nosotros trabajando en nuestra 21 convención de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero. Vamos a hacer entrega de sus reconocimientos en forma virtual y se los haremos llegar por correo electrónico para la licenciada Marisol Miranda Montes de Oca. Muchas gracias, licenciada, por su participación y por el análisis que realizó de la información que le hicimos llegar y, por supuesto, estaremos en contacto con ustedes. Y vamos a hacer entrega también del reconocimiento del licenciado Narciso Vázquez Vega. Por supuesto, también estaremos muy en contacto con usted, licenciado, y sabemos que el equipo de análisis sistémico en todo momento siempre está muy disponible para realizar los trabajos correspondientes. También le pedimos a todo el auditorio, si es que tienen interés en hacernos llegar la información que ustedes consideren que es pertinente en el planteamiento para que podamos unificarla y presentarla a Prodecom. Si es que ustedes quieren hacerlo por nuestro conducto o en forma directa, se los vamos a agradecer. Ustedes tienen nuestros correos de ANSECTD, tanto el de contacto como el del licenciado Jorge Ramiro López Soto, y pronto le daremos seguimiento a esta consulta que no hemos dejado de trabajarla con ustedes. Sin embargo, como cada entidad interpreta de manera diferente, pues ha sido primero el poder unificar el criterio, que justamente de eso se trataba la presentación de ustedes, para lograr todo este proceso. Les agradecemos mucho y esperamos contar con la respuesta de nuestros participantes y poder canalizar toda esta información. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, gracias. Gracias.